como resultado de esta enseñanza. A ti te la ofrecemos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Bueno, esto es una conversación muy conocida, de la cual se ha hablado mucho y yo en particular he compartido varias veces acerca de ello. Voy a darle un giro un poquito distinto al que suelo darle, sin dejar de mencionar lo importante de la misma. Voy a leer de nuevo los versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 pequeñas conversaciones que Jesús tiene con Simón Pedro. Y todas tienen la misma estructura. Primero Jesús, que es Dios, le plantea una pregunta a Simón Pedro. Después Pedro le contesta y finalmente Jesús dice algo más para cerrar la conversación. La primera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La segunda vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no más que estos, simplemente ¿me amas? La tercera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, en realidad no le dice ¿me amas?, sino le dice ¿me quieres? La traducción no es la más afortunada, es ¿me quieres? ¿Por qué? Porque cuando Pedro desde la primera vez contesta a la pregunta de Jesús, le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y como dice la canción de José José, no es lo mismo querer que amar, o amar que querer. Son dos cosas diferentes. El verbo en griego es diferente cuando se dice ¿me amas?, que es agapeo, es amar con amor ágape. Ahorita vamos a comentar a qué clase de amor se refiere esto. Y cuando contesta a Simón, le dice con el verbo fileo, te quiero. No te amo, te quiero. Y lo importante a considerar es como si ahorita el Señor Jesucristo estuviera aquí presente, que lo está en espíritu, y nos dijera a cada uno de nosotros: ¿me amas? Gabo, ¿me amas? Male, ¿me amas? Bartolita, ¿me amas? Magdalena, ¿me amas? Las angélicas, ¿me aman? Dora, ¿me amas? Cristian, ¿me amas? Adrián, ¿me amas? Alba, ¿me amas? Fabio, ¿me amas? Don Florentino, ¿me ama? Alberto, ¿me amas? A todos nosotros nos dice por igual: ¿me amas? Pedro es honesto y le contesta implícitamente: no te amo, te quiero. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros solamente queremos al Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué después. Como comentario de cierre en la primera pregunta-respuesta de Jesús y Pedro, dice: apacienta mis corderos. En el segundo, pastorea mis ovejas. Y en el tercero, apacienta mis ovejas. Pero es interesante que desde la primera vez dice: Simón, hijo de Jonás. Eso es algo que repite las 3 veces. ¿Ustedes saben qué quiere decir Simón?
Bueno, era el nombre original de Pedro, el nombre hebreo de Pedro. Pedro era un nombre griego que después Cristo usó para cambiarle el apelativo a Pedro y que eso quisiera decir algo que él recordara continuamente. Pero Simón es lo mismo que Simeón. ¿Quién era Simeón? ¿No se acuerdan? Simeón era uno de los hijos de Jacob. ¿Qué número de hijo era? No, el cuarto era Judá. El segundo, Rubén, Simeón, Leví y Judá eran los hijos de Lea, la primera esposa de Jacob. ¿Ok? Entonces, ¿y qué quiere decir Simeón? Que fue la respuesta que Dios le dio a Lea. Dios oye. Entonces, fíjense lo que está diciendo Jesús a Pedro. Dios oye, hijo de Jonás. Dios oye lo que vas a contestar. Dios oye lo que hemos contestado nosotros en nuestro corazón cuando nos plantea Jesús la pregunta, ¿me amas? Dios lo oye todo. Y Él sabe si contestamos honestamente o no. Porque si Él nos dice, ¿me amas? Y nosotros decimos sí, sin ser esto cierto, estamos diciendo una mentira delante del Todopoderoso. ¿Me explico? Entonces, Dios nos desafía con estas preguntas. ¿Me amas? Y vean cómo va cambiando el nivel. Primero dice, ¿me amas más que estos? La segunda vez dice, ¿me amas a secas? Y la tercera vez Jesús le dice a Simón, el hijo de Jonás, ¿me quieres? Podríamos parafrasear diciendo entonces, solamente me quieres. Por eso es que el relato bíblico dice que Pedro se entristeció cuando el Señor le dijo, entonces solamente me quieres. Y él le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que solo te quiero. Pero hay una cosa más que es una constante en este intercambio verbal. Le dice Simón, hijo de Jonás. En ese entonces no se usaban los apellidos y el decir de quién era hijo una persona era como el apellido. Isaac era hijo de Abraham, Jacob era hijo de Isaac. Simeón, a quien acabamos de mencionar, en hebreo Shimón, era hijo de Jacob y así sucesivamente. ¿Verdad? Jesús, exactamente. De hecho, él era conocido como hijo de José. Y José le había enseñado ciertas cosas, entre otras cosas, el oficio de ser carpintero. Pero, ¿qué sentido tenía decir esto de hijo de fulano, sutano o perengano? Vamos a ver lo que dice Mateo 16, 13 al 17, para recordar una conversación previa que habían tenido Jesús y Pedro. Mateo 16, 13 al 17. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando se decía algo como esto, tú eres el Hijo
del Dios viviente, quería decir que él estaba reflejando a Dios, que se notaba que era el Hijo de Dios, así como se notaba que Simón era el hijo de Jonás, o se notaba que Isaac era el hijo de Abraham, o se notaba que Jacob era el hijo de Isaac. Ustedes recuerden que Dios establece su pacto con Abraham, pero luego lo refrenda con Isaac y después lo vuelve a refrendar con Jacob. Entonces, este mensaje es que si somos hijos de Dios, debemos comportarnos a la altura, como Jesús lo hacía. Y esto lo reconoció Pedro desde que tuvieron esa conversación. Ahora, hablaba de que debemos ser sinceros en el sentido de responder si amamos o no a Jesús. Pues bien, esto si quieren no lo busquen, ya es muy conocido, lo voy a citar así rápidamente. 1 Corintios 13, del 4 al 7 y el 13 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es un amor incondicional y sacrificial. Y en el versículo final de este capítulo dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, las llamadas 3 virtudes. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros hablamos mucho de la salvación, entendida esta como justificación, y hacemos referencia a Efesios 2, 8 y 9, diciendo que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿no? O por gracia por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí se está hablando de la fe, y hay mucho énfasis en la fe. Pero aquí dice que el amor es mayor que la fe. ¿Me explico? Y con lo que está confrontando Jesús a Pedro es con esta pregunta: ¿me amas? No tienes fe. No le dice, ¿tienes fe en mí? Le dice, ¿me amas? Con ese amor que solamente yo puedo dar, con ese amor que solamente yo puedo originar y que lo que quiero es que fluya a través de ti. Pero también le dice: apacienta mis cordeas, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Porque si tú me amas, eso debe traducirse en que también ames a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso le dijo Jesús a Pedro en esta conversación. Ahora, es interesante, sumamente interesante. Busquen Juan 20 del 21 al 22. Algo que ocurrió previo a esta conversación. La vez anterior, seguramente Gabo compartió acerca de los 153 peces y todo este asunto. Por eso dice el inicio del párrafo que leímos: cuando hubieren comido, tas, tas, tas. Empiezan las preguntas de Jesús a Pedro. Pero en el 20, antes de que fuera el asunto de los 153 peces y todo este asunto, dice en el 20, 21 y 22, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Se aparece a ellos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La misión apostólica. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, que Él les había prometido previamente que vendría a ellos y que moraría en ellos. Con esto se está materializando algo que también Jesús implícitamente había prometido a sus discípulos, que era la justificación precisamente. El Espíritu iba a venir a morar en su espíritu. Entonces reciban el Espíritu Santo. Los discípulos, Pedro en particular, ya era salvo, justificado, cuando Jesús tiene esta conversación que empieza en Juan 21:15. Ya era salvo, pero no amaba al Señor Jesucristo.
Fíjense lo que dice 1 Corintios 16, 22, si lo quieren buscar. 1 Corintios 16, 22. Lo voy a leer como se debió haber traducido. El que no quisiere al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, maldito. El Señor viene. El requisito mínimo para ser justificado es querer al Señor Jesucristo. Pero la misma palabra está mostrando, y como lo vamos a ver ahorita después, porque Pedro lo entendió perfectamente al grado de que después escribió un párrafo tremendo que vamos a leer, acerca de cuál es la progresión que Dios quiere que nosotros tengamos en cuanto a desarrollar la capacidad de amar como Él ama. Esto es, incondicional y sacrificialmente. El que no quisiere al Señor Jesucristo sea maldito. Eso quiere decir que cuando venimos a Cristo apenas lo queremos. Pero Pedro, como les digo, entendió perfectamente cómo era esta progresión. Y vamos a leer un párrafo que ese sí les voy a pedir que lo busquen. Segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Y es un pasaje que no tiene desperdicio. O sea, cada palabra que está ahí fue puesta por una razón. Y tenemos que darnos cuenta cómo está escrito y qué es lo que se enfatiza en el pasaje. Acuérdense, es el mismo siervo que tuvo la conversación con Cristo. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Pedro, ¿me amas más que estos? Porque fíjense, quiere decir que hay grados de amor. No es lo mismo amar más que los demás que amar simplemente que querer. ¿Me explico? 3 niveles de amor. Entonces leemos en 2 de Pedro, a partir del 1, Simón Pedro y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién le está hablando Pedro? A personas que ya son salvas, que tienen la fe de Cristo, la cual les ha hecho salvos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es algo que todavía no ocurre, que ocurrirá con aquellos que amen verdaderamente al Señor Jesucristo. Habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir la concupiscencia? Es una palabra dominguera que se utiliza mucho en la Biblia. ¿Pero qué quiere decir concupiscencia? Sí, es la inclinación a pecar, el deseo carnal que abrigamos en nuestro corazón antes de que se manifieste el pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, ahora vean la progresión, añadid a vuestra fe virtud. Virtud en el original en realidad quiere decir valor o determinación. Es una decisión valiente. Decidan valientemente seguir esta progresión. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es algo que debemos practicar, el dominio propio. O sea, cuando estamos en una situación que nos hace enojar, nos molesta, nos desespera, practicar el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu también. Al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Es mejor entendida piedad como devoción. ¿Devoción a quién? A Dios.
A la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal en el original es Filadelfia, como la ciudad, que por cierto es la ciudad donde ahora va a vivir mi hijito Abraham. Ahí consiguió trabajo, gracias a Dios. Entonces, Filadelfia quiere decir, viene de filos, que es el amor natural, el cariño, el afecto, y de adelfos, y adelfo quiere decir hermano. El amor a los hermanos, el cariño, el afecto natural a los hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Son 7 características. La fe es la primera, el amor es la séptima. Entonces, hay toda una progresión. Y esto lo entendió perfectamente Pedro. Y por inspiración del Espíritu Santo escribió esto que nos legó, este pasaje que es tremendo. De nuevo, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Quieren aprender a amar? Practiquen queriendo a los hermanos, ayudándolos, sustentándolos, visitándolos, mostrándoles su cariño, su afecto. En cuanto empiece a ser sacrificial esto, empezará a tener características del verdadero amor. Ahora vean lo que dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, y acuérdense que está escribiendo a personas que ya son salvas, no a inconversos, está escribiendo a personas que ya son salvas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los que tuvieron sus antiguos pecados purificados son los salvos. En el momento de la salvación uno tiene esa convicción de pecado, confiesa delante de Dios sus pecados pasados y se pone a cuentas con Dios. Pero a partir de ahí viene una progresión que Dios espera de nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 4 que Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es nuestra santificación. Y que el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios. Esto quiere decir que un cristiano puede rechazar la santificación. ¿Se dan cuenta? De hecho, esta progresión es el camino de la santificación. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, pongan mucha atención a lo que viene, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si cubrimos la progresión completa y llegamos a la última característica, que es la que expresa el propósito eterno de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en el siguiente versículo dice: y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Cambia el verbo, pero también cambia el ya no decir semejanza, porque es algo que va a llevar tiempo. Es un proceso que empieza con el nuevo nacimiento, pero que no se detiene ahí, y requiere la colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra? Siempre y cuando lo dejemos que la haga. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos la contra. Si no se cumple esto, no os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. ¿Me explico? Por eso es que en Juan 3, en el versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver.
Y en el 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua después es mencionada en Efesios 5 como el lavamiento del agua por la palabra, para santificar a la iglesia. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es lo mismo ver que entrar. No es lo mismo ver que entrar. Y aquí nos dice que si nosotros practicamos todas estas cosas y tenemos una progresión de la fe hacia el amor, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esto se cumple, por cierto, los más grandes mandamientos. Acuérdense que un intérprete de la ley pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley según está consignado, por ejemplo, en Mateo 22, del 35 al 40? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ven entonces cómo se cumple esto? El formato que tienen las preguntas son, ¿me amas? Porque si me amas en realidad, entonces demuéstralo apacentando a mis ovejas. ¿Me amas de a de veras? Pastorea a mis corderos, apaciéntalos. Regresemos al pasaje que estamos estudiando. A una cosa más, nada más para complementar lo que estoy diciendo. ¿Qué le dice Pablo en su primera carta a los miembros de la iglesia de Corinto? A partir del primer versículo del capítulo 2. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El espiritual ama a Jesús. El carnal se ama más a sí mismo. Como ven entonces, y además les dice de manera que hermanos, queriendo decir hermanos en la fe, así como Pedro dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Somos hermanos en la fe, pero no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a leer los versículos 18 y 19 de Juan 21. Los dejo que regresen al pasaje principal de estudio de esta mañana. Sigue hablando Jesús con Pedro y le dice en el 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya eras viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. En la Biblia no dice cómo murió Pedro, pero sí existen relatos tradicionales al respecto, que hablan de que fue crucificado y como él no se sintió digno de ser crucificado, como el Señor Jesucristo dijo que lo pusieran al revés. Entonces murió dolorosamente Pedro. Pero como sabemos, tanto Jesús como Pedro no murieron en la cruz, murieron desde antes. Jesús murió en el Getsemaní, murió a sí mismo. Cuando le dice al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya.
Es posible pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y esto lo había dicho proféticamente desde mucho antes, porque dice el Padre Nuestro, la oración que le enseña a los discípulos, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Porque la verdad es que la voluntad de Dios no se hace en la tierra como en el cielo. En el cielo todo el mundo obedece y hace lo que Dios les pide. Nosotros, por decirlo menos, nos hacemos del rogar. Por eso hay varios versículos en la Biblia que empiezan con no os hagáis. No os hagáis. El Espíritu Santo está hablando. No os hagáis. Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cuando hayamos añadido amor, estaremos cumpliendo el propósito eterno de Dios al crearnos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se citó al final de la alabanza Romanos 8:29. Para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos que han adoptado su imagen. Nada más ahí, otra vez hay un problema de traducción. La palabra griega es eikon, que es mejor traducido como semejanza. O sea, lo que Dios busca no es que seamos simplemente una imagen, esto es algo que medio le da un aire a Dios. No, que seamos semejantes a Él en el sentido de que hayamos aprendido a amar como Él ama. Y eso requiere la muerte de uno mismo. Solo aquel que ha muerto a sí mismo puede amar como Dios ama. Por eso dice que si el grano de trigo permanece en la planta y no cae a tierra, pues no lleva fruto, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y el fruto del Espíritu es amor. Todo lo demás son manifestaciones del amor. Bueno, es cierto, Jesús estaba describiendo proféticamente lo que le iba a pasar a Pedro, pero este asunto de morir a sí mismo implicaba dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y es interesante que también en Juan 3 Jesús habla de esto. En el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es a todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que Dios quiere es que seamos como veleros. Extendemos la vela de nuestro barquito y viene el viento. Y el viento es el Espíritu Santo y nos lleva a donde Él quiere. Y no sabemos a dónde nos va a llevar, pero confiamos en Él. ¿Me explico? Eso hizo Pedro. De hecho, esto lo refrenda Romanos 8:14, donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos maduros de Dios, los que aman a Dios, no los que solo lo quieren, sino los que lo aman, los que han muerto a sí mismos y han producido fruto de amor para Dios. Pero hay una cosa adicional a esto. Pedro fue crucificado, ya lo mencionamos. Y vean lo que dice, si gustan buscarlo, Filipenses 3, del 8 al 10. Esto lo escribe Pablo, habiendo primero enumerado su currículum. Donde dice que es fariseos de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley, bla, 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 bla. Habla varios idiomas, de perfiles guapito, cosas del estilo, ¿no? Entonces, dice,
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Fíjense cómo dice la fe de Cristo, no la fe en Cristo, sino la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A Pablo también, nada más que a Pablo lo sacrificaron decapitándolo, porque era ciudadano romano. Dios le dio el privilegio de ser mártir. Entonces hubo un grado pleno de identificación con Cristo. Identificación con Cristo. No en balde el trono, según la descripción de Apocalipsis, está rodeado por 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes tienen 4 rostros cada uno. El primero es un rostro de león, que representa al rey de Judá. El segundo es un rostro de becerro o buey, que es un animal de carga, un animal de servidumbre, representa al siervo de Dios. El tercero es cara de hombre. Jesús era el Hijo del Hombre. Fue el Dios que se encarnó para mostrarnos con su ejemplo cómo vivir la vida en relación con el Padre. Y finalmente, el cuarto rostro es el rostro de águila, que representa a Dios, el Hijo de Dios. Entonces esto representa las 4 facetas de Jesucristo. Y Dios lo que busca es que haya una plena identificación de nosotros, así como los 4 seres vivientes, con Jesucristo. Vayamos a leer los versículos restantes del 20 al 25 de Juan 21. Al 25. Dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En resumidas cuentas, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto es algo que nos está hablando a nosotros también, porque somos muy tendientes a ser juzgones. Y la Biblia dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, no veamos el caminar de otras personas, sino el nuestro. Porque Jesús nos dice, ¿y a ti qué te importa? No, es que fulano de tal no sé qué o sutana de tal no sé cuánto. ¿Y a ti qué te importa? Tú ve cómo caminas tú, júzgate a ti mismo. Eso sí nos dice la Biblia, que nos juzguemos a nosotros mismos y nos veamos en el espejo y veamos todas esas cosas que aún tenemos que entregarle al Señor y le pidamos que nos las revele, porque a veces ni siquiera las podemos ver, porque están maquilladas. La idea es presentarnos sin maquillaje. Lo siento, hermanitas, pero es sin maquillaje. Despeinados, recién levantados. Así vernos al espejo, espiritualmente hablando.
porque Jesús nos dice, no mires a los demás, a ti, ¿qué te importa? Ve tu propio caminar. Pues, ¿qué les parece, hermanos, que ahora vimos un montón de cosas muy rápido? A diferencia de otras veces que he compartido, ya me estoy mejorando, yo creo, para no aburrirlos tanto, pero gracias a Dios por esta porción de la palabra, que nos enseña que no es lo mismo amar al Señor que quererlo, que hay toda una progresión después de que depositamos nuestra fe en Cristo, que empieza en la fe y termina en el amor verdadero, el amor que solamente viene de Dios, y que nos recomienda practicar una serie de cosas. Primero, que tomemos una decisión valiente. Hoy decidir, somos salvos, pero hoy decidimos dejar que el viento nos lleve por donde Él quiera, sin saber a dónde va. Soltamos nuestra vela y dejemos que Él nos lleve al destino que Él quiera, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos maduros de Dios. Tomamos esa decisión, pero no nos quedamos ahí, si añadimos a esto el conocimiento de la palabra de Dios, a través del estudio de la misma, de Dios mismo. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios verdaderamente, porque Dios es amor. Pero Dios nos habla en Efesios 4 de un sobreconocimiento, la epignosis, no solo la gnosis, la epignosis, un superconocimiento, para llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y nos pide que no solamente tengamos conocimiento, sino también dominio propio. Si nos enojamos, airaos, mas no pequéis, dice la Biblia. Que no haya consecuencia de ese enojo natural. Tranquilos, tranquilas. Y esto nos dio un campo de práctica muy bueno que se llama la familia, ¿no? Porque luego los pleitos más fuertes son en las familias, ¿no? Donde hay más confianza. Entonces, añadamos dominio propio. Y el dominio propio, paciencia. Qué difícil es ser paciente, ¿no? Eso implica fe, esperando en Dios. También que añadamos a la paciencia devoción a Dios. A la devoción a Dios, cariño, afecto por los hermanos. Y que practiquemos esto mucho, hasta que eso abra la puerta de nuestro corazón y se manifieste el amor de Dios. Porque acuérdense, el mayor de las tres virtudes, fe y esperanza y amor, es el amor. Y cómo no, si Dios es amor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permitiste estar hoy aquí reunidos, compartiendo tu palabra, Señor, y te pido que esta porción de tu Escritura, Señor, produzca mucho fruto de amor en nosotros, primeramente por ti y como consecuencia natural de esto por los hermanos. Gracias te damos por ello, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis queridos y queridas hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, y que te manifiestes a ellos y les hagas ver tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enséñame
Un momentito, por favor, querida banda hermosa. Con esto vamos a terminar nuestra aventura en el Evangelio de Juan, esta serie que titulamos desde un principio El discípulo. Fíjense que de entrada por fe, porque siempre el Evangelio, una de las cosas que marca muchísimo es esa diferenciación de solamente ser creyentes a discípulos. Y fue casi un año, tal vez más de un año, que estuvimos caminando sobre Juan, aunque la verdad es que creo que debimos haberlo hecho con un poquito más de calma y de estarlo repasando, porque hay muchas cosas que todos nosotros debemos tener muy en cuenta y recordar, porque yo sé que la mayoría de nosotros no revisamos lo que se está enseñando. Hemos procurado semana tras semana guardar el audio de estas predicaciones para que ustedes los chequen. Pueden entrar a Facebook, La Tierra Fértil, y escuchar nuevamente las predicaciones. Hay otras enseñanzas que suceden entre semana. He estado subiendo incluso las de Elizabeth, y me gustaría que ustedes las repasaran. Hay unas de Álvaro, que por ejemplo el estudio de los números, de un estudio que tuvimos anteriormente que se llama La inerrancia de las Escrituras, etc. Entonces, ya terminamos Juan. Yo quiero invitarles a que ustedes repasen en sus Biblias, subrayen cualquier cosa que posiblemente les cause alguna extrañez o duda, y estamos nosotros para servirles. Lo que queremos, hablando precisamente del conocimiento. Fíjense que me encontré con este pasaje hermoso en el capítulo 6 de Hechos, cuando los griegos van a quejarse de que sus viudas están siendo mal atendidas. Entonces los discípulos, como una forma de protesta, dicen: no es justo que dejemos de predicar para atender las mesas. Y se eligieron a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, para hacer esto como diáconos, esa palabra que me habla de servidores, de servicio, para hacer solamente servir las mesas, vaya. Y más adelante dice la palabra que la consecuencia de haber hecho esto, comenzó a crecer la palabra, y este conocimiento de la palabra en la iglesia produjo crecimiento de mucha gente, porque comenzó a crecer la iglesia en Jerusalén. Déjenme decirles, tenemos todavía mucho camino por recorrer en las Escrituras. Necesitamos adentrarnos un poco más, diría mucho más, todos por igual, hacer equipo y hacer de alguna forma la iglesia un salón de clase. Me refiero más bien a la reunión de los domingos, donde podamos no solamente llevarnos una información y por las tantas tareas guardarla en nuestra librero y dejarlo ahí, sino, si es posible, repasarlo en la semana, si es posible, volverlo a tocar. Y créeme que esto va a detonar en muchas cosas. Una de las cosas que creo que es importante es que el Señor está hablando a nuestras vidas a través de su palabra, no hay más, y transformándonos a través de la misma. Así es que la tarea que todos tenemos como creyentes es repasar la palabra, estudiar la palabra, conocer a Dios a través de la palabra, no bajo nuestras ideas y nuestro pensamiento, sino es a través de la palabra. Créanme que lo que va a producir el Señor a través de su Espíritu, de su palabra, nosotros cada vez será sin duda el que podamos conocer más a Dios. Y eso lleva a transformarnos más. Dentro de 8 días vamos a iniciar una nueva aventura de estudio en el libro de Efesios. La serie la vamos a titular En Cristo, y ustedes van a notar por qué razón vamos a llamarle así, En Cristo, a esta nueva serie de Efesios. Va a ser una etapa muy interactiva, porque vamos a alternar no solamente en el tema de las predicaciones, como lo hemos hecho ahorita. Ya de antemano aquí está Álvaro, él ya ha estudiado mucho el libro de Efesios, así es que vamos a estar seguramente alternando las enseñanzas entre nosotros. También vamos a involucrar a Toño, pero vamos a involucrar también a un historiador
del libro de los Hechos, que narra un poco de cómo se inició y cómo se originó la carta de los Efesios. Ustedes les van a encantar y uno o dos domingos la predicación va a ser en video, pero este video va a ser ilustrado con este hombre, no recuerdo el nombre, Rigi, olvídenlo, ya después les digo, y él nos va a estar platicando cómo es que inicia la aventura de Efesios. ¿Por qué existe la carta de los Efesios? El trasfondo histórico es interesantísimo, pero va a valer la pena que ustedes no falten, porque no sabemos si será en el segundo o tercer domingo cuando pongamos este video, porque van a ser al menos 2 domingos de video, para que ustedes se lleven la información. Posteriormente, claro está, compartiremos si es posible en el grupo de WhatsApp, si es que se puede, porque está muy largo el video, si no al menos a través de YouTube. Sí, la liga sí se puede hacer. El caso es que podamos todos participar, podamos todos aprender juntos de la mano y que nos desafiemos a que esto sea ya una participación colectiva. Yo creo que unos tenemos la responsabilidad de guiar en la palabra, pero todos, sin duda, tenemos la necesidad, la responsabilidad de estudiar y conocer más a Dios. ¿Estamos o no? Puro choro mareador. ¿Sí? Venga, pues ¿qué creen? Esta semana cumplió añitos Albita. Y hoy la preciosísima Ivana, princesita bella, qué bárbaro. 2 nenas hermosas. Y también el Charles, que otra vez está desaparecido. ¡Háblenle por teléfono! Ah, sí, está bien. Oh, ahora sí aviso, perfecto, no sé qué va. Ah, sí, ok, no estaba muerto, andaba chupando caña, dije por ahí. El caso es que estos 3 hermosos cumplieron años esta semana y así es que les vamos a celebrar, pero Angeliquita hermosa pues se propuso en adornar hasta con globos allá la cafetería y traer un pastelito para que alrededor de la princesita pues vamos a partir pastel. ¿Cómo ven? No se vayan tan rápido, por favor. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué les parece si hacemos algo diferente? Voy a pedir a Ivanita y voy a pedir a Albita que pasen al frente. Pero pásenle rápido porque vamos a orar todos por ellas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vénganse para que sientan lo que es estar aquí y ver las caritas hermosas, cómo nos ven, cómo nos contemplan. Qué hermosa es. ¿Les parece si oramos y ahorita les cantamos? ¿Sí? Bueno, vale. Ora por ellas, por favor. Señor bendito y Padre amado, te damos gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de poder levantar delante de ti a estas 2 hermosas mujeres, hijas tuyas. Gracias, Señor, porque les han dado años de vida y pedimos, Señor, que se les sigan dando de tu presencia y de tu salud, de tu sabiduría, que las tienes de Cristo, Señor. Las levantamos delante de ti. Muchas gracias por tus vidas, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te bendecir. Feliz cumpleaños, su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Gracias que fuimos sin paz, fin de un año hermoso, permitió llegar. Feliz cumpleaños, de luz en su bondad, de muy larga vida, salud, felicidad. Que Dios les bendiga mucho. No se vayan tan pronto porque vamos a partir pastelito. Que Dios les bendiga. Ay, clericot, ¿quién lo preparó? Ah, Jorgito lo preparó. ¿Sí, neta? Hay poquito. Ah, a mí guárdame mucho.